Parte 1. El comienzo de todo. Mi hermana intentó arruinar mi boda a solo 10 días de que sucediera. No exagero. No fue un comentario fuera de lugar ni una discusión familiar más. Planeó algo con la clara intención de dejarme mal frente a mis suegros, grabarlo todo y hacerme quedar como alguien que no merecía casarse con su hijo. Y lo peor es que creyó que iba a salirse con la suya. Pero antes de contarte qué hizo exactamente, necesitas entender quién es mi hermana, y por qué esto no fue un accidente. Estoy a punto de casarme. Tengo 28 años y mi prometido tiene 30. Llevamos 3 años juntos y nuestra boda era exactamente como ambos la queríamos, tradicional, tranquila, sin excesos ni situaciones incómodas. Su familia es conservadora, educada y muy correcta. Desde el primer día acordamos que no queríamos despedidas de soltero escandalosas, ni strippers, ni sorpresas fuera de lugar. Nada de eso iba con nosotros. Mi hermana tiene 26 años, y si tuviera que describir nuestra relación en una palabra, sería complicada. No porque nuestros padres hayan mostrado favoritismos, porque no lo hicieron, sino porque ella siempre actuó como si cada logro mío fuera una ofensa personal hacia ella. Ella es alta, rubia, delgada. Yo soy más baja, de cabello oscuro, y durante muchos años fui más pesada que ella. Desde la adolescencia se encargó de recordármelo. Cuando yo tenía 15 años, le dijo a una prima que parecía una foto de antes en un programa de cambio de imagen. A los 17, mientras yo estudiaba para mis exámenes finales, comentó durante la cena que quizás si hiciera ejercicio en lugar de leer, los chicos se fijarían en mí. Mi madre le pidió que parara. Ella se encogió de hombros y dijo que solo intentaba ayudar. Pero el momento que nunca se me borró fue el día de mi graduación de secundaria. Yo era la oradora principal. Tenía que dar un discurso frente a todos. Mi hermana estaba sentada en primera fila con mi familia. A mitad de mi discurso, empezó a hablar en voz alta con mi tía sobre una fiesta a la que quería ir ese fin de semana. Las personas comenzaron a girarse para mirarla. Yo tuve que detenerme y esperar a que se callara. Después no se disculpó. Dijo que mi discurso era aburrido y demasiado largo. Con los años aprendí a mantener distancia emocional. No confrontarla, no darle munición, no reaccionar. Cuando conocí a mi prometido hace 3 años, ella hizo comentarios diciendo que él estaba fuera de mi liga. Incluso una vez le preguntó si tenía problemas de visión. Él la ignoró. Siempre lo hizo. Como si fuera una niña molesta. Su familia, aunque tradicional y exigente, siempre fue respetuosa conmigo. Nunca me hicieron sentir menos. Y eso, creo ahora, fue una de las cosas que más le molestó a mi hermana. 2 meses antes de la boda, algo cambió. Mi hermana me llamó y me pidió que nos viéramos para hablar. Nos encontramos en un café y pasó casi una hora disculpándose por cómo me había tratado toda la vida. Dijo que había sido celosa, insegura, que estaba arrepentida. Lloró. Me dijo que quería que volviéramos a ser cercanas antes de que yo me casara. Yo no le creí del todo, pero quise creerle un poco. Desde ese día empezó a escribirme casi todos los días. Preguntaba por la boda, ofrecía ayuda, se mostraba interesada. Rechacé todas sus ofertas. No necesitaba ayuda y prefería mantenerla al margen de las cosas importantes. 3 semanas antes de la boda, insistió en organizar mi despedida de soltera. Yo ya tenía planes. Una cena tranquila, un día de spa, quedarnos a dormir. Nada escandaloso. Ella dijo que eso era aburrido. Que necesitaba algo más grande, más memorable. Y ahí supe que algo no estaba bien. Mi prometido y yo habíamos sido claros desde el principio, nada de strippers. A ninguno nos gustaba ese tipo de despedida. Le dije que no. Varias veces. Puede que pareciera paranoica, pero con mi hermana, la paranoia suele ser solo experiencia previa. Decidí seguir adelante con el plan original, spa, cena, habitaciones, una especie de pijamada elegante con mis amigas más cercanas. Éramos 4 amigas y yo. Mi hermana no estaba invitada. Y aunque no era secreto dónde estábamos,
Nunca imaginé que eso sería suficiente para que ella pusiera en marcha el plan que llevaba años preparando. Porque esa noche, sin que yo lo supiera todavía, mi hermana ya había decidido exactamente cómo iba a intentar destruirlo todo. Y lo que pasó después no solo arruinó esa despedida, sino que cambió para siempre nuestra relación. Y esto, apenas está empezando. Parte 2. La trampa empieza a cerrarse. El día de la despedida de soltera llegó sin señales de alerta. Nada fuera de lo normal. Nada que indicara que estaba a punto de vivir una de las noches más incómodas de mi vida. Mis amigas y yo llegamos al lugar por la mañana. Spa, masajes, risas, fotos para redes sociales. Todo era exactamente como lo habíamos planeado, tranquilo, relajado, sin excesos. Después fuimos a cenar y, ya entrada la noche, subimos a las habitaciones. Nos quedamos todas en la mía, hablando, chismeando, riéndonos como adolescentes responsables. Era tarde, pero no tanto. Nada escandaloso. Nada ruidoso. Entonces tocaron la puerta. Una de mis amigas, sin pensarlo, fue a abrir. Y ahí empezó todo. Entraron 4 hombres usando pantalones fáciles de quitar y chalecos abiertos. Detrás de ellos, mi hermana, gritando que la fiesta había comenzado. Traían un altavoz y en cuestión de segundos la música estaba a todo volumen. Me levanté de inmediato y le dije que estaba equivocada de habitación, que yo no la había invitado. Uno de los hombres dijo que ella los había contratado para un espectáculo especial. Mientras hablaba, movía la pelvis como si eso fuera normal. Mi hermana sonreía. Dijo que era solo diversión. Que me relajara. Le dije a ella y a los bailarines que se fueran de inmediato. Ella respondió que yo era una estirada. Que todas las demás querían que se quedaran. Mentira. Mis amigas estaban visiblemente incómodas. Nadie sabía dónde mirar. Nadie se reía. Me acerqué al que parecía el más sensato del grupo y le pedí que se llevara a los demás. Le expliqué que no quería ese tipo de despedida y que la persona que los contrató ni siquiera estaba invitada. Ellos se veían confundidos. Uno dijo que ya les habían pagado y que la clienta había pedido específicamente que fuera una sorpresa para la novia. Intentaba empujarlos hacia la puerta cuando ésta se abrió de nuevo. Y entonces, entraron. Primero mi prometido. Después sus padres. Luego mis padres. Mi hermana levantó el teléfono y empezó a grabar. Los hombres seguían ahí, casi sin ropa. La música seguía sonando. Mi hermana sonreía con esa expresión que conocía demasiado bien. La misma cara que ponía cuando lograba meterme en problemas por algo que yo no había hecho. Estaba convencida de que había ganado. Pero algo no salió como ella esperaba. Mi prometido comenzó a reírse. Mis suegros también. Mis padres parecían entre divertidos y molestos, pero no conmigo. Mi prometido se acercó y me preguntó si estaba bien. Le dije que llevaba varios minutos intentando sacarlos, pero que era casi imposible. No podía empujarlos, estaban cubiertos de aceite, brillantina, lo que sea que usan los strippers. Mi suegro miró a mi hermana y le preguntó por qué había contratado bailarines con tan poca ropa. Ella evitó la palabra desnudistas. Dijo que era una broma, que todos estaban siendo demasiado serios. Mi padre le dijo que se iban. Y que ella se iba con ellos. Intentó discutir. No le sirvió de nada. Antes de irse, uno de los bailarines mencionó que mi hermana había prometido una propina extra. Tuvo que pagarles $100 a cada uno. Mis amigas y yo hicimos el check-out esa misma noche. La despedida estaba arruinada. Días después tuvimos una cena tranquila en un restaurante, pero ya no era lo mismo. Cuando mi prometido me llevó a casa esa noche, nos quedamos hablando en el coche. Sus padres no estaban molestos conmigo. Habían visto claramente que yo estaba incómoda y tratando de controlar la situación. Ahí entendí algo. Mi hermana había cronometrado todo. Sabía exactamente a qué hora llegarían. Sabía lo tradicionales que eran. Quería que dudaran de mí. Pero su plan falló. Y eso
Fue lo que la llevó a perder el control por completo. Porque cuando no consiguió destruir mi boda, yo decidí contarle la verdad a la persona equivocada para ella. Y esa decisión fue el inicio de su caída. Parte 3. La verdad que lo destruyó todo. Esa noche no dormí. No porque la despedida hubiera salido mal, sino por la expresión de mi hermana cuando abrió la puerta grabando. Ella estaba segura de que me había atrapado. Segura de que, esta vez, todos se pondrían de su lado. Cuando eso no pasó, intentó hacerlo pasar por una broma. Pero yo ya no estaba dispuesta a dejarlo pasar. A la mañana siguiente hablé con mis padres. Mi padre me contó que mi hermana lloró todo el camino a casa, repitiendo que solo intentaba ser graciosa. Mi madre le preguntó por qué grabó todo y por qué llevó a los padres de mi prometido al lugar. Su explicación fue que pensó que todos se reirían. Que sería un recuerdo diferente. Mi padre no le creyó. Y yo tampoco. Pasé 2 días pensando qué hacer. Podía perdonarla, como siempre. Podía fingir que nada había pasado. Pero cada recuerdo de nuestra infancia volvía a mi cabeza como una lista interminable de pequeñas humillaciones. Y entendí algo. Si no ponía un límite ahora, nunca lo iba a hacer. Entonces recordé algo que mi madre había mencionado semanas antes. Mi hermana tenía un novio nuevo. Se llamaba Archer. Era religioso. Muy religioso. De familia conservadora. Más que mis suegros. Mi hermana había empezado a ir a la iglesia con él. Publicaba fotos con ropa modesta. Compartía versículos bíblicos. Nada de eso coincidía con la persona que yo conocía. Busqué a Archer en redes sociales. Su perfil estaba lleno de publicaciones sobre la palabra de Dios. Parecía genuino. Le envié un mensaje. Le dije que quería contarle algo gracioso que había pasado en mi despedida de soltera. Y le conté exactamente lo que mi hermana había hecho. Que contrató strippers. Que lo grabó todo. Que intentó convertirlo en una sorpresa. No exageré. No mentí. Solo le dije la verdad. Archer leyó el mensaje. No respondió de inmediato. Cuando finalmente lo hizo, solo escribió que me agradecía por contárselo. Nada más. Horas después, mi teléfono explotó. Mi hermana me llamó gritando. Diciendo que le había arruinado la vida. Que Archer estaba cuestionando toda su relación. Me acusó de mentir. De ser vengativa. De no soportar verla feliz. Le dije que si su relación se estaba cayendo, no era por mí. Sino porque se había construido sobre una mentira. Colgó furiosa. Esa misma tarde mi madre me llamó. Mi hermana había llegado a su casa histérica, diciendo que yo había inventado todo. Mi madre le preguntó si algo de lo que dije era falso. Mi hermana admitió que no. Mi padre solo dijo una cosa. Tú creaste esta situación. Ahora enfréntala. Y se fue de la casa. Después de eso, mi hermana dejó de hablarles. La boda se celebró pocos días después. Fue perfecta. Tranquila. Sin drama. Mi hermana no estuvo allí. Yo pensé que eso era el final. Pero lo que no sabía es que cuando alguien como ella pierde el control de la narrativa, no se detiene. Se desmorona. Y cuando eso pasa, arrastra todo a su paso. Incluyendo a las personas que más quiere. Y eso apenas estaba empezando. Parte 4. Cuando la mentira ya no alcanza. 4 días después de la boda, mi madre me llamó. Mi hermana quería ir a su casa a hablar. Mis padres fueron claros, la escucharían, pero no me presionarían para reconciliarme. Acepté. No me sorprendía. Ella siempre buscaba validación cuando las cosas no salían como quería. Mi hermana llegó con Archer. Eso sí me sorprendió. Voy a decir algo justo, Archer parecía una buena persona. Tranquilo, respetuoso, incómodo. No hablaba mucho. No discutía.
Mi madre me contó después que mi hermana pasó más de 2 horas intentando convencerlos de que yo había retorcido la historia. Que exageré. Que llamé a Archer solo para hacerla quedar mal. Archer no dijo casi nada. Mi padre finalmente habló. Dijo que había múltiples personas en esa despedida y que todas vieron lo mismo. Que nadie iba a mentir por mí. Que ella tenía que asumir responsabilidad. Se fueron discutiendo. Al día siguiente, mi hermana publicó en redes que ella y Archer habían terminado su relación. Pedía privacidad. 1 hora después, comenzaron los mensajes. Mensajes largos. Furiosos. Culpándome de todo. Archer había terminado con ella porque dijo que no era quien fingía ser. Que no podía confiar en alguien que mentía sobre su carácter. Lo más doloroso, para ella, fue esto. Él había estado pensando en pedirle matrimonio en Navidad. Bloqueé su número. Entonces empezó el acoso. Me escribió desde otros teléfonos. Creó cuentas falsas. Le escribió a mi esposo. A mis amigas. Decía que yo siempre había estado celosa. Que arruiné su felicidad porque no era tan bonita como ella. Que yo era la verdadera abusona. Luego vino la publicación larga. Una historia completa donde ella era la víctima y yo la manipuladora. Decía que usé mi éxito académico para humillarla. Que nuestros padres siempre me favorecieron. Que la despedida fue una sorpresa inocente y yo la convertí en una traición. La publicación explotó. Algunas personas la apoyaron. Otras, que nos conocían desde jóvenes, recordaron públicamente cómo me trataba. Días después publicó otra vez. Decía que el universo se pondría de su lado. Que me perdonaba por arruinar su vida. Que nunca volvería a tener una relación conmigo. Mis padres se cansaron. Cuando ella volvió a exigir que yo publicara una disculpa, mi padre le dijo que se fuera y no volviera hasta que pudiera comportarse como adulta. Yo pensé que ahí terminaría todo. Pero no. Un día apareció en la casa de mis suegros. Yo salía para el trabajo cuando vi su coche en la entrada. Mi esposo salió detrás de mí, preocupado. Ella pidió 5 minutos para hablar. Mi esposo le dijo que se fuera o llamaría a la policía. Ella lloró. No se movió. Me fui. Después supe que se quedó unos minutos más antes de irse. Poco después, mi madre llamó con algo inquietante. Mi hermana la había llamado amenazando con hacerse daño. La policía hizo una visita de bienestar. Encontraron cosas preocupantes. Se la llevaron a un centro de salud por observación. Ahí entendí que esto ya no era solo drama familiar. Era algo más serio. Y que lo peor, aún no había pasado. Parte 5. El final inesperado. Después de todo lo ocurrido, mi esposo y yo decidimos enfocarnos en lo único que realmente importaba: empezar nuestra vida como recién casados. Nos mudamos a nuestra propia casa y acordamos ser discretos. Nada de publicar ubicaciones. Nada de rutinas visibles en redes sociales. Mi suegro insistió en que instaláramos cámaras de seguridad. Al principio me sentí exagerada, casi como si viviéramos en una prisión. Pero acepté. Y menos mal que lo hice. Mi hermana consiguió nuestra dirección en menos de una semana. La primera vez apareció mientras yo estaba en el trabajo. Mi esposo la vio por la ventana. No abrió la puerta. Ella tocó durante varios minutos y dejó una nota. Decía que me extrañaba. Que entendía que había cometido errores. Que quería ser parte de mi vida otra vez. No respondimos. 2 días después, las cámaras la captaron merodeando el jardín delantero a las 11 de la noche. Se quedó unos 15 minutos y se fue. Al día siguiente volvió. Esta vez caminó por el jardín mirando por las ventanas. Mi esposo llamó a la policía. Aunque ella ya se había ido cuando llegaron, mostramos las grabaciones. Eso fue suficiente. Al día siguiente nos reunimos con un abogado y comenzamos el proceso para una orden de restricción. Poco después, mi hermana fue notificada. La orden era clara.
No podía acercarse a menos de 150 metros de nuestra casa. No podía contactarnos directa ni indirectamente. No podía publicar nada sobre nosotros en redes sociales. La violó una vez. Nos escribió desde una cuenta nueva diciendo que la orden demostraba que no teníamos corazón, que éramos su familia. La reportamos. La policía fue a advertirle que una nueva violación terminaría en arresto. Más tarde supimos que no solo nos estaba acosando a nosotros. También había estado acosando a Archer. Iba a su casa, a su trabajo, a su iglesia. El punto de quiebre fue cuando apareció en una misa, ebria y semidesnuda, llorando frente a toda la congregación diciendo que había intentado olvidarlo con otros hombres y no había podido. La policía fue llamada. No presentaron cargos, pero después de eso su familia y la iglesia intervinieron. La enviaron a un centro lejos de la ciudad, una especie de retiro donde las personas siguen horarios estrictos, trabajan y asisten a terapia grupal. Han pasado varios meses desde entonces. No hemos vuelto a verla. No ha intentado contactarnos. La orden sigue vigente. Según Archer, que fue a verificar cómo estaba, ella parece estar mejor. Él no piensa volver con ella. Está saliendo con otra persona y dejó claro que esa etapa de su vida está cerrada. Mis padres fueron a verla para comprobar por sí mismos si había cambiado. Dicen que, por ahora, está estable. Yo no sé si esa ayuda la convertirá en una mejor persona. Lo único que sé es esto. Mi hermana intentó arruinar mi boda para humillarme. Intentó destruir mi relación. Intentó controlar la narrativa. Y al final, lo único que logró fue destruir la mentira en la que vivía. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Crees que hice bien en decir la verdad, aunque eso destruyera su relación? Hay límites que, una vez cruzados, ya no permiten volver atrás. Déjamelo en los comentarios. Si esta historia te atrapó, suscríbete para más relatos reales como este. Y compártelo con alguien que esté viviendo una situación parecida.